Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros el politólogo David Lahoz, un gran amigo de este programa. Nosotros aquí lo queremos muchísimo porque es una persona que siempre evidencia, ¿verdad?, esas inquietudes por cumplir como profesional de la política, como politólogo, con rendirle las mejores orientaciones a la población dominicana en ese sentido. Muy buenas tardes, David Lahoz. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos ustedes allá. El coronavirus, ¿cómo nos ha tratado por allá, por la familia y todo? Hasta ahora bien, hasta ahora estamos libres de contagio. Gracias a Dios. Parece David, que el calor nos está ayudando. El calor no le permite moverse mucho al coronavirus. Ah, bueno. Lo tenemos en jaque, además. Sí. Qué bueno que tenemos nueva vez a un hombre como David Lahoz para que nos des algunas orientaciones a propósito del panorama político que hay actualmente. Nosotros hemos venido observando, David, cómo, por ejemplo, la prensa nacional permanentemente nos trae, las denuncias de que se advierte una desigualdad en el manejo de lo que es el trabajo que deben hacer las autoridades del país, fundamentalmente las autoridades electorales, entiéndase la Junta Central Electoral y otras, con respecto a los diferentes grupos que tercian en la política nacional, sobre todo que ahora en este proceso de votación que se avecina, que ya está a ley de un mes. Entonces, a mí me gustaría que una persona independiente, pero profesional, con capacidad y autoridad para poder decirlo, nos exprese su parecer si cree que realmente hay una inequidad de parte de las autoridades en el manejo de esta situación, o si él lo ve que las cosas que están sucediendo son normales, el que a unos se les permitan unas cosas y a otros no, o que unos simplemente hagan las cosas y contra ellos no se haga nada y otros realmente no puedan hacerlo porque violan la ley. Bueno, realmente la Junta Central Electoral sigue dando una sensación de que se encuentra a la defensiva, como si el proceso le quedase grande, porque no se ve la autoridad con que está actuando frente a violaciones flagrantes a las reglas de una campaña electoral. No se ve esa mano, esa autoridad que explica con claridad cuáles son las reglas a seguir. Eso no está claro. Pero lo más preocupante no es el tema de la campaña, a mi juicio. Lo preocupante es el plano organizativo del proceso. Porque sabemos que desde octubre del año pasado, ellos vendieron el discurso de que todo iba muy bien y al final salió muy mal. Hacia febrero, según ellos, todo iba muy bien y al final fue un tollo. Y en marzo salimos gateando y gracias a asistencia internacional y a mucha buena voluntad de la ciudadanía. Pero ellos han estado como detrás de los acontecimientos. Ahora se percibe que no están haciendo todo lo que les corresponde hacer para el montaje de las elecciones. Me explico. Por ejemplo, nosotros mismos hemos manifestado que para que no tengamos problema el día 5, un factor determinante es que la remuneración de todo el personal que vaya a las mesas electorales esté bien remunerado. ¿Por qué? Porque primero, de manera tradicional, a esta gente se les exige demasiado. Esta gente tiene que poner tiempo anticipado en su capacitación, pero no es remunerado adecuadamente. Estamos hablando de situaciones normales. Ahora que tenemos una situación especial por el tema de la pandemia, aquel ciudadano que decida participar
en el proceso, sea como secretario, vocal o presidente de mesa o de un colegio electoral, la Junta tiene que motivarlo muy bien y con mucha dignidad para que estos ciudadanos cumplan esa cara misión, porque le digo una cosa, según todos los protocolos, permanecer algún tiempo donde hay grupos de personas es lo peor que se puede hacer en medio de esta pandemia. Y estamos hablando de que a esa gente se le está pidiendo que desde las 5 de la mañana hasta no se sabe qué hora de la noche estén envueltos en ese proceso. Entonces, a nuestro juicio, el que decida finalmente hacer eso, hay que remunerarlo y motivarlo, pero muy bien. La Junta se ha limitado solamente al aspecto de la capacitación. Eso lo han hecho muy bien. Pero es que se requiere motivación y capacitación y garantías de que esa gente va a estar idóneamente equipado y que en el supuesto de que de ahí resultare una situación, habrá un seguro médico que le cubrirá las consecuencias imprevistas y quizás fatales que podría tener, porque es que la gente se lo va a pensar y además el que decide hacer eso en su propia familia tiene una gran presión. Tú vas a ir a eso, te vas a meter en eso, te vas a arriesgar tú, nos va a arriesgar a nosotros. Entonces, el centro, porque oiga bien, el centro del día de votación es el personal de la Junta, el votante no, el votante tiene dos pasos, hacer una fila y votar, es decir, suponga usted que le lleva 2 horas el proceso, pero el personal tiene que trabajar alrededor de 24 horas. Así es. Y la consecuencia de esa situación, la Junta tiene que crearle un seguro a esa gente y tiene que darles garantía y tiene que remunerarla adecuadamente. Y nosotros no hemos visto nada al respecto y eso nos preocupa grandemente. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que el día de los votos, muchos de esos ciudadanos, aún habiéndose comprometido, simplemente lo piensen a último minuto y digan, no, yo me quedo en mi casa. Entonces, eso es peligroso. David, déjame hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden como profesionales de esta materia que a eso que estás planteando de la deficiencia en el manejo de los recursos para los que van a trabajar, que no sé, no te referiste a los años, ahí también está el hecho de que personas con más de 60 años que antes trabajaban, al día de hoy no están en esa misma tesitura? Pero bien, entonces yo digo, a eso que está refiriendo David Lahoz, que la deficiencia en el recurso que ahora se le llama logística, podemos entender que a eso es que se debe que al día de hoy la Junta Central Electoral, en términos de lo que es el recurso humano para el trabajo en la Junta, tenga un déficit de muchísimos miles de personas, porque se alega que falta todavía la contratación de miles de personas de las que van a trabajar. No la han podido completar. ¿Entiende David Lahoz que se debe precisamente al pocos recursos que están destinando para ese sentido? A la falta de garantía, exactamente. Eso está ocurriendo y se va a agravar a medida que se acerque la fecha, porque es que no se ha provisto de garantía. A esa gente hay que pagarle bien e incluso hay que proveerlo de seguro, de un seguro que tenga la certeza de que en el supuesto y remoto, pero sí posible caso de que tengan una contingencia de salud, la Junta la va a cubrir, porque es que nadie, por una miseria, porque ellos están bien pagados y tienen buenos seguros los que están al frente de la Junta, pero es que el trabajo de planta, el trabajo que se hace el día de la votación es el de mayor riesgo. Entonces a ese personal no se le está dando la importancia ni se está proveyendo de las garantías para que asistan, y a nosotros nos da que ahora no es que se van a notar, a medida que se acerque el día 5, esas deserciones donde el factor edad, como bien dices, gente que ha trabajado en eso por mucho tiempo, pero que tiene 60 años o más, se lo va a pensar, dice, y yo voy a correr este riesgo
por 5,000 pesos. ¿Qué va a pasar? O sea, es algo indignante y la Junta, aunque se le ha dicho, nosotros mismos venimos abogando por esto hace algún tiempo, no responde, mantiene un muti total e incluso algo de represión. Entonces, eso puede ser contraproducente y lo estamos diciendo con mucho tiempo. Entonces, ¿ustedes entienden que los partidos deberían hacer algún tipo de presión a la Junta y a las autoridades, a las demás autoridades, para que un problema de esa naturaleza, de las garantías que requiere el que va a participar en eso, garantías de todo tipo, pues esté completo a más tardar, diríase, a los 15 días de este mes? Es decir, que a más tardar el día 15 de este mes de junio, todo ese problema esté resuelto, es decir, unos 20 días antes del proceso de votación. Claro, claro. Pero recuerde también que en el caso de los partidos hay una complejidad y es de que se sabe que hay una franja, incluso hay gente que tiene números, sobre el porcentaje de personal que no asiste. Y entonces aparece como por obra y gracia del Espíritu Santo un personal emergente. Y ahí hay un manejo con esa situación. Eso se presta a diabluras. Eso se presta a situaciones que llevan entonces a la ciudadanía a desconfiar del proceso y luego a los partidos a impugnar el proceso. Y nosotros lo que queremos es una democracia que funcione. Nosotros no queremos que la democracia se convierta en un problema. Por eso nos preocupa el silencio de la Junta sobre esto que estamos planteando, porque es que no se puede jugar a caos. Y al parecer eso es lo que está haciendo la Junta con relación a esto, de no explicar con claridad esa parte de la logística en lo referente a remuneración, motivación y garantía para aquellos que participen en el proceso. Interesante, interesante, ¿verdad? A mi humilde parecer, cuando haces el planteamiento, pones el dedo en la llaga y das en la diana con respecto a lo que son los problemas nodales de un proceso de esta naturaleza. Felicitaciones por esa visión, ¿verdad? Eso es imprescindible que se resuelva real y efectivamente, y hay que destacar que al día de hoy no hemos visto que los partidos hayan hecho una real presión, un real esfuerzo para que un problema de esa naturaleza, bueno, pues quede resuelto con tiempo, porque si no se resuelve con tiempo, mientras más días pasan, más difícil se hará resolverlo real y efectivamente, si no habrá que echar mano al último momento de cualquiera para que esté ahí, y entonces eso también sería un riesgo para todo el mundo, porque ya sabemos de quién se echaría mano. Bueno, David, hay una serie de temas que quiero que manejemos a partir de ahora, como estas encuestas que vienen haciéndose, esta insistencia en determinados sectores de colocar, digo yo colocar de manera abierta al doctor Leonel Fernández en tercer lugar, por cierto, y lejano, y ese tipo de cosas, y en contraposición a cuestiones de las que hemos sido incluso testigos de excepción, porque hemos podido palpar cómo han sido algunas de las actividades que vienen realizándose alrededor de Leonel Fernández. Pero lo vamos a analizar y lo vamos a decir, vamos a presentar las pruebas y los videos de eso en el próximo segmento, porque ahora tenemos que irnos a una ligera pausa, con tu permiso. Regresamos un momentito nada más. No se mueva de ahí, señores. Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, miren, yo le decía antes de irnos a la pausa que nosotros, como se dice, hemos sido testigos de excepción de algunas de las actividades que viene realizando el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Porque hemos tenido la oportunidad de acudir para ver, para que no nos cuenten, porque nos sentimos como comunicador comprometidos a decir lo que vemos y lo que se está realmente viendo. Esto a propósito de que yo había estado observando una situación en el ambiente que se quiere presentar, abierto, un ambiente rarecido. ¿Por qué? Porque oigo
y escucho los detalles de una encuesta por ahí, que me habla de un Leonel en tercer lugar, me habla de un que sé yo quién en segundo. Y sin embargo, lo que yo estoy observando y veo videos y ese tipo de cosas, es lo contrario. Entonces yo, ¿cuál es el afán? Y como yo decía, como decíamos en el segmento anterior, a gente del oficialismo vemos que se le permite hasta violar la ley, violar el toque de queda trabajando de noche, violar esto, violar aquello, hacer de todo. Y nos hace recordar que la Junta, cuando la gente del oficialismo colocaba vallas, no decía nada. Y cuando lo colocaba gente de Leonel, de inmediato salía con las normas establecidas por la Junta. Y así por el estilo. El asunto vemos como que se mantiene. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar a mediados de semana. Digo participar porque nos invitaron como comunicadores y fuimos. Y se nos permitió en un asiento hasta donde se colocaba a los periodistas. Nos sentamos ahí igual que todos los otros periodistas y los que llevaban su cámara y sus cosas. Óigame, y esto fue en el sector, en Santo Domingo Norte. Aquello fue una actividad política al estilo de la que estábamos acostumbrados a ver en los tiempos normales de campañas políticas en este país, señores. Un club denominado, no recuerdo yo cómo se llama el club ahora, pero yo sé que le dicen el club de los mosquitos por allá. Pero un espacio grande. Pero no solamente eso, la caravana que prácticamente acompañó al doctor Leonel Fernández, en ocasiones tú advertías que no era posible controlar esto de la distancia social. Entonces, cuando yo veo eso, no sé cómo es que veo abierto una encuesta diciendo que no, que el que está en tercer lugar es uno y el que está en tercer lugar es otro. No lo entiendo. Cuando yo de los otros no he visto eso y de Leonel Fernández veo que la actividad es diferente. Y después de esta pregunta nosotros manejaremos el tema, otro tema muy interesante que no se nos puede quedar. Vamos a ver. Bien, ese es otro problema atribuible a la Junta. La Junta no ha explicado ni ha tomado las medidas del lugar para regular el tema de las encuestas. Las encuestas son herramientas de trabajo de los partidos y también existen encuestas independientes. Hasta ahora, la única empresa de encuestadora independiente ha dicho que no, que su nombre ha sido usado, pero que ellos no han realizado encuestas. Entonces, las demás son herramientas de trabajo y herramientas de propaganda de los partidos políticos que tratan de influir en el votante haciendo determinados cálculos matemáticos. Entonces, no revisten gran importancia porque son una fotografía de momento. Lo que sí es preocupante es que en lugar de que estemos discutiendo propuestas, se esté hablando de encuestas. Lo que el ciudadano merece y a lo que la Junta debe aspirar es a poner al votante en condiciones de elegir. Y para eso debe conocer la propuesta de cada candidato. Entonces, con el juego de si la encuesta es falsa o es verdadera, estamos dejando de conocer la propuesta de los diferentes candidatos. De todos modos, nosotros opinamos que hay dos situaciones con el votante del 5 de julio. Una es la de que habrá un votante emotivo y la otra es de que habrá un votante racional. Como se observa, esos dos votos son los que van a decidir quién dirige los destinos nacionales. Está también el voto comprometido. Es decir, el voto comprometido es de aquella persona que está en un empleo del Estado, que recibe un bono gas, que recibe una ayuda del gobierno y que entonces desde el poder sobre todo se entiende que ese ciudadano al momento de votar lo va a hacer en función del interés que tiene que defender por la pequeña dádiva que recibe del Estado. Pero ese voto no es competitivo, ese es un voto que, como es un voto de poder, no es descartable, es decir, significa un porcentaje no despreciable, pero no es un voto para ganar. Ahora, la confrontación real está entre el voto emotivo, que es aquel que busca a toda máquina salir del presente gobierno. Quieren salir de él por hartazgo, por temas ligados a la corrupción, por el descaro,
porque sacaron al líder natural de ese partido, porque no están enfrentando adecuadamente la crisis, porque en 8 años, por ejemplo, una cuestión vital que se ha visto que es una necesidad y que pegó y que se debe resolver, como es el problema del metro, no hicieron nada y la ciudadanía está demandando 2 o 3 líneas de metro más, está demandando que el metro por lo menos sea llevado a Santiago o hacia el norte o a Bávaro en el este. Y entonces de eso no se habla y han pasado 8 años brincando charquitos y haciendo visitas sorpresa que al final la gente olvidará y no queda nada. Entonces, ese voto de hartazgo le va a cobrar al gobierno, entendemos nosotros, el haber descuidado lo que quiere la gente, o sea, asuntos que son vitales, porque evidentemente que el tema del metro es algo que vino para quedarse. Eso, ahí los dominicanos no tienen bandería política, ahí están de acuerdo en que en estos 8 años ya debimos tener 2 líneas más de metro y debimos haber estado construyendo líneas de metro a nivel nacional, porque es algo que no distingue, es algo que ha incorporado la clase media a la clase baja y es la primera gran obra que se ha construido para los pobres de este país. Y sin embargo, en 8 años, eso simplemente fue obviado. Y entonces eso la gente se lo va a cobrar. Entonces luego viene lo del voto racional. El voto racional es aquel que analiza cuál de entre los candidatos es el más idóneo, el más adecuado, el que mejores condiciones tiene para enfrentar la crisis nacional y mundial por la que atraviesa el mundo en la actualidad. Entonces, en ese sentido, hay un público que está buscando, y generalmente era lo que en el pasado se llamaba masa silente, que ahora se le llama de muchísimas maneras, está buscando qué es lo que conviene. Es el dominicano sano que busca lo que conviene al país, lo que conviene a la familia dominicana, lo que conviene a cada ciudadano. Entonces está buscando un voto racional y quién de entre los candidatos es el más adecuado para dirigir en esta coyuntura los destinos nacionales. Entonces, ¿sí? Ese voto que no es militante, que es un voto de una persona consciente. El ciudadano que generalmente es apolítico, pero que vota. Exacto. Y que de manera general siempre acompañaba al doctor Balaguer, porque a pesar de todas las críticas que podía tener en torno a derechos humanos, el doctor Balaguer exhibía realizaciones. Y entonces ese votante se interesaba más por las realizaciones que resolvieran problemas sociales. Entonces el doctor Balaguer tenía una política encaminada a crear una clase media en la que fue exitoso y siempre tuvo un voto cautivo en función de eso. Entonces, ahora sí, esa racionalidad tiene mucha importancia. Entonces, ¿cómo se traduce eso entre los candidatos? Bueno, Abinader viene de una tradición política donde el voto racional no tiene nada que aportar, pero sí cuenta con el fuerte del voto emotivo. Entonces, eso significa que el voto racional entonces favorece eventualmente a Leonel Fernández. ¿Por qué las encuestas no reflejan eso? Bueno, porque las encuestas, primero, son encuestas comprometidas porque son herramientas de trabajo de los partidos. Y segundo, porque aunque la encuesta sea independiente, esto ni antes ni ahora reflejaba por qué esa gente no opina. Esta masa a la que me refiero del voto racional es la que aparece como abstencionista en las encuestas y en todas las mediciones, porque ellos no opinan, ellos no hablan, ellos votan. Hay un asunto. Nosotros estamos interesados en conocer qué opina, por ejemplo, David Laos, ya que otras personas a las que uno no le merece, no le tiene la credibilidad, han vertido opiniones sobre quién habría salido ganancioso de aquel debate que se dio entre Gonzalo, si así se le puede llamar, Gonzalo, Leonel y Abinader, que fue transmitido por una cadena de radio y televisión. ¿Qué opinión tiene David Laos de quién habría sido el candidato más aventajado de ese evento en que participaron los tres? Mire, para mí los debates fortalecen la democracia
y son, en lenguaje técnico, contraencuestas. Es decir, los debates entre los diferentes candidatos lo que hacen es crear un mecanismo para obviar las encuestas, para que en lugar de los números fríos de las encuestas, el votante conozca las propuestas de los diferentes candidatos. Son contraencuestas. Ahora bien, cuando se lleva a ganador y perdedor del debate, lo que se trata es de convertir el propio debate entre los candidatos en una encuesta en sí misma. Nosotros no estamos muy de acuerdo con ese proceder, pero obviamente con la fuerza que tiene la publicidad, a veces los que están encargados de la promoción de los diferentes candidatos buscan esos resultados. Pero yo lo situaría en la posibilidad que tiene el votante, el elector, de aquilatar la oferta y la capacidad de convencimiento para que vote por ellos que ofrece cada candidato. Yo lo veo como un mecanismo legítimo porque es una manera de acercar los candidatos a los votantes. Pero de ahí a tener mediciones tampoco es posible porque ahí sucede lo mismo de siempre. Los simpatizantes de cada uno tratarán de presentarlo como ganador. Pero como le decía, la masa silente, eso no es lo que busca. Lo que busca es cuál me convence de que tiene la mejor propuesta o la propuesta que más se adapta a mis intereses en tanto y cuanto ciudadano que está atravesando por una situación económica difícil y que quiere tener un país posible, un país donde todos podamos vivir de forma organizada y democrática. Entonces, se trata de dos asuntos que van en paralelo. No se puede querer convertir el debate en una encuesta, ni se puede pensar que la encuesta permite la discusión de propuestas políticas. Son caminos que se separan en sentido contrario del punto de donde inician. Yo lo que creo es que los tres candidatos lo hicieron bien, si se refiere a eso. Y los debates de otros, todos son buenos. Ellos lo hicieron porque es la manera como el elector puede escoger el de su preferencia. Pero no se puede convertir eso en encuestas porque no son encuestas. Ya. Bien, hay la ciencia cierta, es una opinión bastante conceptualizada, me parece muy correcto, muy preciso, real y efectivamente es una respuesta técnica profesional la que nos ha dado en ese sentido, pero es bueno que la gente lo entienda tal cual lo ha explicado el politólogo David Lahoz, porque nosotros hemos visto inclusive a comunicadores ya que han hecho sobre la base de ese evento, de ese presunto debate o participación de los tres, porque fueron exposiciones con las mismas preguntas, por cierto, de parte de la Asociación de Industria de la República Dominicana, se le dieron las mismas preguntas y ellos opinaron de esas preguntas, pero por separado, cada uno dijo lo que consideró del lugar. No obstante, ahí la gente ha comenzado a evaluar, fulano estuvo mejor, Perencejo estuvo mejor, pero la respuesta correcta es la que nos acaba de dar David Lahoz, por eso decimos que es importante siempre escuchar la opinión profesional sobre la materia que nos ocupa. Solo nos resta decirle, profesor, si nos tienes algún mensaje final a propósito de este panorama general que nos acosa. Sí, un detallito más. A veces los debates también son medibles en las bancas, en los centros de apuestas, pero ahora con lo del COVID no era posible hacer ese ejercicio. Pero también esa es una forma como se miden los debates, es decir, viendo a cuál apuestan. Y hay gente que mete mucho dinero en eso y luego eso puede ser objeto de un trabajo científico para ilustrar un poco de cómo van las cosas, aunque también eso está sujeto a manipulación. Yo quisiera despedirme con un llamado a la Junta Central Electoral de que trate de salir bien de este proceso, de que no le cree un nuevo susto al elector dominicano, porque ya hemos sufrido suficiente este año y no estaríamos preparados para que algo salga mal. Que piensen, por favor,
en el personal y que tomen las precauciones y más que eso, que respeten a esos ciudadanos, remunerándolos y protegiéndolos con un seguro adecuado por la contingencia que pudiere eventualmente venir de esa importantísima labor que van a hacer para la República el día 5 de julio. Muy bien, muchas gracias, profesor, por su amable atención. Ya veremos y tendremos la oportunidad de, antes de que se realice el proceso de votación, de poder invitarlo nueva vez por acá. Gracias de nuevo. Señores, no hay tiempo para más. Vamos a recordarles que esta ha sido una interesante entrevista, como ustedes han advertido, con el profesor, el politólogo David de la Hoz, con quien hemos conversado sobre estos tópicos tan interesantes, es verdad, vinculados a la situación política en que estamos inmersos. Ya estamos a tiro de menos de un mes para que nos vayamos a un proceso de votación. El próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 del mediodía, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.